Hola, soy Cristina Aranda, cofundadora de Viconion, Mujeres Tech y Spain AI Aragón, y les voy a hablar de inteligencia artificial, diversidad y la importancia de contar con diferentes equipos. Les invito a ver esta entrevista en el portal Temas de Vanguardia de Intras. La inteligencia artificial consiste en dotar capacidades cognitivas, funciones cognitivas a las máquinas, ya sea cómputo matemático o como hablamos, ¿no? Lógica lingüística. Y hay dos tipos de inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial persona-máquina, que son aquellos sistemas pues, como los asistentes virtuales, los chatbots, nuestros WhatsApps, ¿no? Cuando mandamos aquellos mensajes, los emails, y están aquellos sistemas que son máquina-máquina, pues pensemos en coches autónomos donde 7 ordenadores a bordo se comunican. Pues bien, yo me dedico a aquellas áreas que están centradas en las personas, en cómo nuestra interacción con esas máquinas y en concreto con el lenguaje, que las máquinas entiendan cómo nos expresamos, cómo nos comunicamos. Pensemos que la inteligencia artificial forma parte de nuestras vidas de forma silenciosa, pues determinan con quién nos vamos a ir, ¿no? Si estamos utilizando una aplicación para ligar, o incluso si determinado banco nos da o no una hipoteca o un crédito, y forman parte, o determinados contenidos que consumimos en plataformas de entretenimiento. Ahora bien, hay determinados sistemas de inteligencia artificial que son injustos, que no cuentan con un marco ético porque no hay un decálogo, así como cualquier abogado o abogada tiene que cumplir un decálogo ético. Quienes están produciendo estas inteligencias artificiales no tienen ni un marco ético ni un marco regulatorio. De hecho, hay muchas de estas plataformas que estamos utilizando que no tienen en cuenta la privacidad de los datos, sobre todo los datos personales. De ahí que sea tan relevante y tan trascendente que estas tecnologías se regulen, porque imaginemos que un asesino en serie decide autorregularse. Pues no, estas tecnologías, sobre todo principalmente el uso que se hacen de ellas, en especial la inteligencia artificial, no es ni buena ni mala, es como un tenedor. Un tenedor es muy útil porque me ayuda a comer, pero también te lo puedo clavar en el ojo. Así que hay que regular es el uso que se hace de estas tecnologías, el impacto y también, pues, obviamente, ayudar a los equipos que desarrollan estas tecnologías a tener un decálogo ético. Los desafíos de la inteligencia artificial son múltiples, empezando por el trabajo. Si va a haber una automatización de muchos trabajos donde las tareas que se ejecutan son repetitivas, tiene que haber una reestructuración. También la formación, muchos equipos que proceden sobre todo del ámbito de las humanidades, como esos equipos adquieren esas capacidades. Por ejemplo, la formación que se da en Intras es muy relevante para muchas empresas, ¿no? Esa actualización de esas personas que tienen que pasar a usar esta tecnología, porque pensemos que la inteligencia artificial no te quita el puesto de trabajo, te lo quita a alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. Y también pues, estas tecnologías, lo que estábamos diciendo antes, un marco regulatorio definido, que no lo tiene. Esto es el Far West, el lejano oeste, nadie regula nada, nadie sabe qué datos utilizan. De hecho, OpenAI ha sido prohibido en el gobierno en Italia, pero también está siendo muy cuestionado en la Comisión Europea. Y pensemos también en la explotación. Todos estos sistemas de IAs generativas requieren de una gran cantidad de personas que están trabajando explotadamente, ¿no? Por ejemplo, con $3 diariamente a anotar estas soluciones de inteligencia artificial. Y pensemos también en la transparencia. Se utilizan unas tecnologías que se llaman Deep Learning, donde estos algoritmos nadie sabe explicar por qué toman estas decisiones. Pues esto es un gran reto, sobre todo de tipo técnico,
que estos algoritmos sean explicables, lo que se llama Explainability Artificial Intelligence. Y, como veis, esto está yendo tan rápido que es necesario que paremos y cuestionemos hacia dónde queremos y cómo queremos utilizar esta tecnología, y es necesario hacerlo ya. Hay un área, claro, siempre nos quedamos con lo tremendista en cuanto pensamos que la inteligencia artificial va a acabar con nosotros, ¿no? con los puestos de trabajo, que es muy mala, ¿no? Siempre asociamos como se asocian las series, ¿no? Con estos tipos de inteligencia que se llama superinteligencia, ¿no? Porque hay varios tipos de inteligencia artificial según las tareas que se realizan. La inteligencia artificial estrecha, que la inteligencia es entrenada para solucionar una tarea concreta; la general, que es ya igual que las capacidades humanas, incluso las superan un poco; y luego la superinteligencia, que es con lo que juegan las series, las películas, estos robots asesinos, esa supremacía, ¿no? Yo siempre digo que tranquilicémonos, que nunca van a superar la estupidez humana. Eso es imposible, ¿no? Porque para entrenar estas tecnologías es una gran cantidad de datos, que es la materia prima de esta inteligencia artificial. Necesitamos muchos datos y la máquina extrae patrones, y en virtud de esos patrones, pues ya la máquina la entrenamos para una tarea concreta. Que me haga una predicción de fuga de clientes, ¿no? Si somos un banco o una telco, que me pueda decir la predicción de una rotura en un determinado campo eólico, o un sistema de recomendaciones, ¿no? Que me recomiende ir a tal o tal cual sitio turístico, ¿no? Tenemos muchas aplicaciones. Y, claro, los medios de comunicación, las series, pues se suelen posicionar en lo tremendista, en lo fatídico, ¿no? En lo apocalíptico. Y no. También hay áreas de inteligencia artificial que se centran en el propósito, en el bien común de la humanidad, que se llama AI for Good, centrado en lo bueno. De hecho, en la ONU, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenibles, hay un portal de AI for Good donde se van lanzando diferentes challenges, convocatorias, para que todo el mundo postule o proponga sus soluciones. Pero podemos encontrar inteligencia artificial, por ejemplo, y que se aplica ya, pues para evaluar el estado de ánimo a través de la voz en enfermos oncológicos, o, por ejemplo, para ayudar a personas que tienen tendencias suicidas. De hecho, hay un proyecto maravilloso en España, liderado, bueno, y que es en todo el mundo, ¿no? Y que lo podéis encontrar en GitHub si os apetece cacharrear y que si os gusta la tecnología, que se llama STOP, y que precisamente gracias a un equipo diverso compuesto por psiquiatras, psicólogos, psicólogas, lingüistas e ingenieros e ingenieras, han entrenado a la máquina para que detecte en Twitter pues conductas o mensajes con tendencias suicidas, y le mandan un mensaje como si fuera un anuncio, y han conseguido incrementar un 60% de llamadas al teléfono de la esperanza. También nos ayuda la inteligencia artificial a la detección de hallazgos temprana en salud, y o a prevenir, ¿no? A prevenir plagas de insectos o pues, por ejemplo, en la agricultura. Podría estar enumerando un montón, un sinfín de proyectos de inteligencia artificial con gran impacto, porque lo realmente importante de esta tecnología es, como dice la gran Núria Salam, que es la presidenta de la Sociedad Catalana de Tecnología, la ciencia nos permite conocer el mundo y la tecnología nos lo permite cambiar. Con la pandemia, tristemente, nos hemos dado cuenta de varias cosas. Uno, las empresas se han dado cuenta de la tecnología que tenían, pero también se han dado cuenta las empresas que sí o sí tienen que, uno, tener clara esa gobernanza de los datos, porque no olvidemos que antes de hablar de inteligencia artificial tenemos que hablar de datos. Esto es pues como la paella. No hay arroz, la paella necesita arroz, ¿no? Pues para hablar de inteligencia artificial necesitamos hablar primero de una gobernanza de datos, que las empresas tengan cultura de datos, porque si no hay una cultura, lo que se llama data driven, es imposible que podremos utilizar inteligencias artificiales con impacto en negocio, pero de forma casual, pero no de gran impacto. Y luego ya estaría la inteligencia artificial, donde todas las empresas se han dado cuenta que sí o sí tienen que incorporarlo dentro de sus planes estratégicos. Y ya no hablamos de planes estratégicos digitales, sino del plan estratégico
¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es la principal palanca de esta actual revolución industrial, donde nos permite pues, generar nuevas soluciones, nuevos productos rápidamente, escuchar de forma eficiente lo que hacen nuestros competidores, determinar la productividad, ser más productivos, incrementar la capacidad de atención al cliente y la mejora de atención al cliente, y la automatización de muchos procesos que nos van a ahorrar pues ahorro de costes operacionales, nos va a ayudar a que nuestros equipos trabajen mejor y de forma más eficiente, y muchas más cosas que podría estar enumerando, y que la inteligencia artificial es una principal palanca aceleradora de todo lo que supone el negocio. Hay determinadas industrias que desde hace mucho tiempo llevan utilizando la inteligencia artificial. Pues, por ejemplo, pensemos las industrias pues de automoción, donde incorporan esos robots para la producción en cadena, ¿no? Hay otras, en cambio, que han llegado o se están dando cuenta del impacto real de esa inteligencia artificial, y más aún con la apertura de todas estas tecnologías, de estas inteligencias artificiales generativas, del uso masivo que ha tenido pues, cualquier usuario o usuaria que ha accedido pues, a interactuar con estas plataformas, ¿no? Donde escribes un prompt, una instrucción, y ya te generan determinadas información, ¿no? Y claro, esto la gente ya ha tomado conciencia, está tomando conciencia de que la inteligencia artificial está presente en todas las áreas. Entonces, las empresas sí que ya, yo que llevo bastante tiempo trabajando en el ámbito del software y en el ámbito de la inteligencia artificial, sí que he visto una aceleración increíble, sobre todo en este año y medio. Este año y medio ya las empresas empiezan a apostar, uno, por hacer una gran propuesta y trabajar esos datos de forma eficiente, en esa gobernanza de datos, y dos, unos planes estratégicos de inteligencia artificial y aterrizándolos y centrados en negocio. Las áreas de negocio son quienes están determinando qué proyectos se ejecutan. Y mi recomendación para todas aquellas personas que dentro de la empresa quieran empezar a aplicar, utilizar inteligencia artificial, empiecen con pruebas de concepto, con lo que se llama Proof of Concept, pruebas de concepto, pequeñas pruebas, donde les permita empezar a trabajar en casos de usos concretos, y que así de forma económica pueden ver la interoperabilidad de los sistemas, pueden ver cómo casan con los datos que tienen, y sin pues minimizando el riesgo de los costes. La presencia de la inteligencia artificial, pensamos, mira, yo muchas veces doy charlas, y en muchas charlas he visto una evolución tremenda de hace unos años a esta parte, porque muchas veces pregunto, ¿quién de aquí utiliza la inteligencia artificial? Y veo pocas manos levantadas. Cada vez más levantan más las manos, y claro, todo el mundo que tenga un smartphone ya está utilizando inteligencia artificial desde que se levanta hasta que se acuesta. O sea, en nuestra forma de comunicarnos, los WhatsApps, emails, redes sociales, todo eso hay inteligencia artificial. Cómo busco un lugar donde ir a comer o ir con mis amigos, amigas, ¿no? Eso es geolocalización, eso es inteligencia artificial. Desde las e-commerce que utilizo para realizar determinadas compras, las plataformas, etcétera, todo ya utiliza un algoritmo de recomendación, un algoritmo de predicción. Los algoritmos ya forman parte de nuestras vidas, queramos o no, y de ahí que sea muy relevante nuestra parte como usuarios, nuestra responsabilidad de saber, uno, cómo trabajan estas inteligencias artificiales, qué datos compartimos con determinadas empresas, porque igual nosotros decimos, yo no soy la presidenta de la República Dominicana, tampoco tengo tanta información que compartir. Pues sí, tú tienes mucho, por lo que las empresas ganan dinero, pero es que además es una responsabilidad nuestra saber cómo trabajan, cómo operan este tipo de plataformas. Así que es muy relevante conocer cuáles son las inteligencias artificiales que diariamente utilizamos, que son muchísimas y muy numerosas.
Las humanidades digitales, como su propio nombre indica, este nombre compuesto, pues el ámbito de las humanidades digitales es un terreno multidisciplinar donde es una encrucijada de caminos desde el ámbito de las humanidades, la cultura, las expresiones humanas, nuestra forma de comportarnos, ¿no? Todo el ámbito, y combinado con cómo la tecnología nos va a ayudar a conocer, ¿no? Es como una reinvención de las humanidades, ¿no? Cómo utilizar herramientas que nos permitan abordar las humanidades o profundizar y estudiarlas de una determinada manera. Un ejemplo de ello, pues hace poco se descubrió un libro que era de Lope de Vega, gracias a la inteligencia artificial, porque a través de lo que se llama la estilometría, analizando toda la obra de Lope de Vega, pues un manuscrito que no se sabía de la autoría, pues se pudo datar y determinar que era de Lope de Vega. Muchos ejemplos que les podría enumerar sobre la aplicación de las humanidades digitales en muchos ámbitos, la antropología, la sociología, la historia, en determinada cuenta en la cultura, en lo inherentemente humano. Y las tecnologías del español pues tienen que ver con el área de lo que se llama el procesamiento del lenguaje natural, en este caso del idioma del español. Las máquinas hablan en ceros y unos, hablan en tequiano y no entienden nuestro rico e increíble sistema de comunicación como es el lenguaje natural. Y si hablamos del español, es un mercado que lo hablamos casi 600 millones de personas en todo el mundo. Un 7,5% de la población mundial hablamos el español. Entonces, y claro, el español está presente, si hemos dicho antes que la inteligencia artificial está presente de forma silenciosa, pues en todos los canales de comunicación, WhatsApp, redes sociales, webs, foros, formación, etcétera, pues es lógico y es una oportunidad increíble de negocio que nos dediquemos al desarrollo de estas tecnologías en español, porque no olvidemos que quienes determinan cómo es el correcto uso son las grandes tecnológicas, y aquí tenemos cabida muchas empresas de procesamiento del lenguaje natural de toda Latinoamérica, España, y que debemos de unir todas nuestras fuerzas. De hecho, en España se ha creado un plan de resiliencia económica con fondos europeos de 1.100 millones de euros, que se llama el PERTE de la nueva economía de la lengua, al cual tengo el honor y el placer de ser parte como miembro del Consejo Asesor. Antes hemos dicho que la inteligencia artificial necesita datos, lo mismo que si necesitamos arroz para hacer la paella, ¿no? Ahora bien, hay diferentes tipos de datos. Están los datos estructurados, que son los números. Esto para las personas de ámbito financiero pues les encanta, ¿no? Esos Excels, esos números. Y hay otro tipo de datos que son los lingüísticos. Pensemos en los tutoriales, los vídeos, las imágenes, los emails, las redes sociales, los documentos legales, los manuales de instrucciones, podríamos estar enumerando, ¿no? Que eso supone para las empresas, según Gartner, representan un 80% de los datos de las administraciones públicas y de las empresas, estos datos no estructurados, la mayoría de naturaleza lingüística. Entonces, de ahí que sea tan relevante y tan importante el tratamiento de estos datos, porque nos va a permitir automatizar muchísimos procesos. Pensemos en el registro para abrir una cuenta corriente si soy una pyme, o para hacer una reclamación, en un parte de reclamación si estamos trabajando en una aseguradora, o para medir cómo es la calidad de mi call center, ¿no? Si estoy trabajando con el análisis de las llamadas de mi call center. Hay un montón de aplicaciones, asistentes virtuales, podría estar aquí, vamos, que no pararía, no tendríamos tiempo, ¿no?, para decirle todas las aplicaciones que tienen en la gestión de la inteligencia artificial de estos datos no estructurados. De ahí que sea una necesidad, y repito, que estas soluciones de IA generativas, donde todo el mundo ya ha accedido de forma masiva a trabajar directamente en este tipo de tecnologías, y claro, se ha sorprendido de las capacidades
y el potencial tremendo de esta inteligencia artificial, en concreto del procesamiento del lenguaje natural. Y no nos extrañe que Microsoft haya invertido 1.100 millones de dólares en OpenAI, que Google esté invirtiendo también en varias startups de forma considerable y algo que se avecina que es tremendamente apasionante. A la hora, bueno, cuando hablamos de gobernanza de datos, tenemos que hablar de procesos, personas y tecnología, sobre todo personas que son las responsables, que son las que lideran los proyectos, pero que son las que toman decisiones y que están trabajando con esos datos. Las empresas tienen múltiples procesos de gran impacto, ya sea impacto en negocio, ya sea impacto en operaciones, impacto en sus clientes. Bueno, pues estos procesos, muchos de ellos se pueden automatizar y hay diferentes tipos de automatizaciones. Está una automatización básica, donde que es lo que hago yo para hacer ver a las personas que me rodean que trabajo mucho, que es programar y muy pronto, que es programar los emails, súper temprano, ¿no? Sería algo básico. Hay un siguiente nivel que se llama Robotic Process Automation, que son robots muy tontos que hacen cosas, pues por ejemplo, determinar si la URL es segura, hacer ese screening de por dónde va navegando mi cliente y muchas aplicaciones. O incluso abrirme un email, abrir el PDF y extraer pues, las entidades, los datos estructurados, como puede ser el número de registro mercantil o el ID, etcétera, e insertarlo en mi sistema, en mi CRM o el programa que tenga, ¿no? Y un siguiente nivel sería, el siguiente superior nivel sería el Intelligence Process Automation, que es una automatización donde requiere un cerebro lingüístico. Por ejemplo, ayudar a traders casi en tiempo real a determinar cuál es la información más relevante para asistir a sus clientes, o hacer resúmenes de lo que están pasando en diferentes mercados, como hace Narrativa, una empresa española que trabaja con estas soluciones de GPT hace mucho tiempo, pues por ejemplo para el Dow Jones, que hace resúmenes de lo que está pasando casi en tiempo real en el mercado asiático, europeo y americano, de tal manera que podemos acceder a esa información. Y pensemos en los onboardings, en el ámbito de las aseguradoras, pues para reclamaciones, automatizar todos esos procesos de reclamaciones donde el cliente puede acceder y puede realizar esa gestión con el móvil. De tal manera que me permite ahorro de costes operacionales, dar una atención increíble y digitalizada 24/7 a mis clientes, no tienen que ir a ningún lado. Esos procesos donde requieren mucho tiempo, si los está realizando una persona, al ser digitalizados van mucho más rápido, con lo que hay satisfacción dentro de mis equipos internos como equipos externos o como clientes externos. Y pensemos que estas soluciones, esta automatización de procesos suele casarse muy bien en un nivel técnico, lo que llamamos interoperabilidad de sistemas, ¿no? Así que la automatización es uno de los caminos más con alto impacto en negocio. Las mujeres han tenido un papel muy determinante dentro de la industria del software y de la inteligencia artificial. No olvidemos que la primera gran ingeniero, como queramos llamarle, fue una mujer, fue Ada Lovelace, que era poetisa. Fíjense el perfil tan renacentista, era poetisa e inventora y ayudó junto a Charles Babbage a esa Analytical Machine a darle instrucciones, desarrolló el primer algoritmo, pero también el grupo en los años 40 de ENIAC, un equipo de mujeres desarrollaron lo que llamamos hoy el ordenador, el primer ordenador. También Heidi Lamar, también un perfil muy renacentista, ella era actriz e inventora. Heidi Lamar junto a Antel, un músico, desarrollaron el wifi y de hecho la patente la donaron al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué haríamos hoy sin wifi, no? Como dice un amigo mío, mientras haya wifi hay esperanza. Pero también el GPS, que seríamos sin las geolocalizaciones, sin los maps,
¿no? Pues también fue desarrollado por una mujer, Gladys West, o el ebook, la primera enciclopedia automática, lo desarrolló la gran Ángela Ruiz, una española que lo pudo patentar gracias a la autorización de su marido, porque no olvidemos que en España en los años 70, ya a partir de los 80 sí que las mujeres podían abrir una cuenta corriente, pero antes tenían que pedir autorización a sus maridos. Y muchos más ejemplos que os podría decir, o por ejemplo el lenguaje COBOL o el gran desarrollo del testing, pues lo desarrolló Grace Hopper, una señora extraordinaria que a mí me encanta. Tiene una de las frases más célebres que prefiero pedir perdón que permiso, ¿no? Que eso es motor de innovación, ¿no? Y muchas más perfiles que os podría mencionar. A día de hoy pues tenemos a Núria Oliver, que es directora del centro ELIS Alicante, que está centrado en la inteligencia artificial persona-máquina. Y os podría mencionar o Celia Sánchez, que desarrolló pues, las biometrías a través de la córnea. Bueno, como vemos, hay muchos ejemplos y hay muchas participaciones. Lo que pasa que en España, por ejemplo, solamente aparecen un 8% de mujeres en los libros de texto. En la Wikipedia solo un 11%. De hecho, quienes trabajan realizando wiki-editonas, que son editonas para subir perfiles de mujeres, siempre dicen que es más fácil subir un perfil de un jugador de fútbol de tercera regional que una eminencia del ámbito de la tecnología, por ejemplo. Entonces es necesario que demos visibilidad, que hablemos de los referentes, porque a verlos los hay, y que trabajemos ya en reconocer toda su aportación y su gran valor al sector digital. Yo diría que del pasado, Joan Clark, que junto a, claro, todo el mundo conocemos a Alan Turing, ¿no? Nos suena Alan Turing cuando hablamos de inteligencia artificial. De hecho, ese famoso test de Turing, ¿no? Se le conoce a si tenemos esa capacidad, ¿no? Cómo discernimos si es una inteligencia artificial o es alguien, una persona, quien hay detrás de esa máquina, ¿no? Y ese test se conoce como el test de Turing, que hoy ha sido superado por estas herramientas creativas que se llaman IAs generativas, y ahora el test de Turing ya se ha quedado obsoleto y ahora es el test Ada Lovelace 2.0, ¿no? Por determinar que tienen esas capacidades creativas también las máquinas. Bueno, pues se considera que todo procede, todo este boom de la inteligencia artificial empezó con la máquina Enigma, con la máquina desarrollada por Blake Tempratt, donde 8.900 personas de 8.900 personas que estaban trabajando ahí en codificar y descodificar los mensajes de la Alemania nazi, pues 6.600 eran mujeres, ¿no? Pues una de ellas, que de hecho aparece en la película Descifrando el Enigma, ¿no? Pues era Joan Clark, y que fue fundamental y muy relevante dentro del equipo que consiguió descifrar la máquina Enigma. Eso como referente, mi principal referente de mujer del pasado, ¿no? de la industria tecnológica. Y en el presente pues hay dos personas que admiro, que son Núria Oliver, que lleva trabajando en el ámbito de la inteligencia artificial, en concreto del reconocimiento facial y coches autónomos, ya en el MIT de los años 90. Ella ya estaba haciendo una tesis doctoral y que es la actual directora de ELIS Alicante y es impulsora de muchas iniciativas que apoyan la diversidad de los equipos diversos, contar con equipos diversos en la inteligencia artificial. Y también Pilar Manchón. Pilar Manchón, que es directora en Google del área de inteligencia artificial Research, y que fue una de mis principales inspiradoras, porque le escuché dando una charla. Ella empezó diciendo que era filóloga inglesa, yo soy filóloga hispánica, hice licenciatura de filología hispánica, luego es doctora en lingüística computacional, yo soy doctora en lingüística teórica y aplicada, y ella desarrolló una startup que acabó vendiendo a Intel por bastante dinero, y a día de hoy pues, bueno, lleva muchos años trabajando en Silicon Valley y a día de hoy pues, está en Google.
Estas dos personas, aparte de brillantes profesionales, son brillantes personas y apuestan muchísimo por la diversidad. Para que los gobiernos y las industrias empiecen a contar con mayor talento de las mujeres, obviamente hay que formarlas y sobre todo creer en la diversidad. Parece ridículo, pero es que si no se cree, si realmente no se tiene convencimiento de que la diversidad es una palanca de innovadora increíble y que aporta muchísimos beneficios, no solamente económicos, porque está demostrado por muchos estudios que las empresas que son diversas, que tienen equipos más diversos, tienen mejor cuenta de resultados. Si no se tiene ese convencimiento es imposible. Se podrá hacer la foto del Día de la Mujer, se podrán hacer diferentes acciones puntuales, pero para realizar y llevar a cabo un buen plan de diversidad, donde se apueste por las mujeres en este sentido, porque se podría apostar en plan de diversidad por muchas personas, ¿no? Pues en este sentido, con foco de género, hay que invertir mucho dinero en formación a todos y a todas las personas implicadas, formación en la conciencia de que lo diverso es importante, en el hackeo de esos estereotipos, también en los planes de paternidad, porque claro, está comprobado que muchas mujeres ven frenada su carrera porque tienen que hacerse cargo de determinadas cuestiones dentro de la casa, ¿no? Cosa que pues los hombres, al no tener esos permisos de paternidad, pues siguen subiendo o ascendiendo en las empresas. También en el ámbito de las startups e innovación, hay muchos estudios que ven cómo inversores prefieren invertir en hombres que en mujeres porque confían más en ellos por estereotipos, cuando hay muchos estudios que dicen que las mujeres que lanzan una startup tienen un rendimiento mayor y sobreviven, ¿no? Y perviven más en el tiempo, ¿no? Y muchas soluciones que podríamos hablar, hackeando estereotipos también en los libros de texto, empezando ya por las aulas. Las niñas no van a querer ser sin algo que no saben que pueden ser. Muy importante este mensaje. Hay un documental maravilloso que se llama Roll and Roll, de Chus Gutiérrez. Si lo buscáis por internet lo podéis encontrar. Está en Radio Televisión Española, online, en streaming, y donde se muestra todos estos estímulos que recibimos las mujeres y que es necesario ir hackeando todos estos estímulos y realmente creernos, porque referentes hay muchas referentes y necesitamos que más mujeres se incorporen en este ámbito al sector digital. Lo que más me apasiona de esta tecnología, de la inteligencia artificial, es la increíble encrucijada de caminos de muchas disciplinas. Así como otras tecnologías, como puede ser el blockchain, donde se requiere de perfiles mucho más cualificados, entiéndase, más técnicos, la inteligencia artificial demanda, sobre todo persona-máquina, demanda personas de diferentes perfiles, de humanidades, diseño, legal, sociología, antropología, psicología, muchos ámbitos, además de las ingenierías, y que nadie es más que nadie. Tenemos que cooperar, colaborar y co-crear todos estos diferentes perfiles para crear soluciones y productos mucho más justos para la sociedad. Habría tantos problemas y tantos descubrimientos que me encantaría que la inteligencia artificial resolviera que no tendría tiempo. Pero me voy a centrar en tres. Uno, que esas inteligencias artificiales que ya forman parte de nuestra vida, tomando decisiones que nos impactan de que nos den un crédito, nos impacta que el hecho de que me proponga determinada persona, ¿no?, para ir a tomar un vino, ¿no?, se utilice una aplicación, o determinado consumo de información que puede impactar en mi voto. Todo eso debería de ser más transparente y más justificable. Eso a mí me gustaría
que estuviera resuelto ya desde el punto de vista legal y ético y regulatorio. Y algo que me encantaría que la inteligencia artificial fuera simplemente, que no fuera tan temerosa para la gente, que la gente la viera como una herramienta. La calculadora seguro que no la tememos, ¿verdad? Pues lo mismo la inteligencia artificial, que haya más divulgación, que hubiera más divulgación y que haya más formación en el ámbito de la inteligencia artificial para que todas las personas la empecemos a utilizar y empecemos a cambiar el mundo.